Buenas tardes, mis hermanos, el Señor les bendiga. Seguimos con estos estudios de la Confesión de Fe de Londres. Hoy estamos en el párrafo número 3 del capítulo 5, que corresponde a la providencia de Dios. Entonces vamos a continuar, pero me gustaría antes hacer algún aporte sobre el párrafo anterior para que podamos ver cómo esta doctrina es bíblica y también ha sido creída a lo largo de la historia. Voy a presentarles aquí dos ejemplos. En primer lugar, el credo apostólico. El credo apostólico inicia de la siguiente manera: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Eso nos indica que desde el primer siglo esta doctrina es una enseñanza que tenía una gran repercusión en la iglesia primigenia. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Alguien puede decir, ¿dónde está la providencia de Dios allí? Sí, porque aunque las palabras que más resaltan aquí son creador del cielo y de la tierra, no podemos olvidarnos de Dios Padre. Dios Padre es la palabra que quiere aquí hacer referencia a la paternidad de Dios. Dios es el creador, pero también Él es el Padre de toda su creación, a nivel general y también de los creyentes a nivel particular. De manera que no podemos desligar la doctrina de la creación de la doctrina de la providencia de Dios. Dios creó el universo, pero también es quien lo sostiene, lo sustenta, lo protege, porque Él es un Padre todopoderoso. Entonces aquí en la primera frase del credo apostólico ya se introduce la doctrina de la creación y también la doctrina de la providencia de Dios. Como alguien dijo, el que no cree en la providencia de Dios no puede creer en un Dios creador. Y ya en tiempos de la Reforma, muchos siglos después, en el siglo XVI, tenemos a Martín Lutero en su catecismo declarando lo siguiente: creo que Dios me ha creado a mí junto con todas las criaturas que me ha dado mi cuerpo y mi alma, mis ojos, mis oídos y todos mis miembros, mi razón y todos mis sentidos, y que aún los sostiene. Además me da vestido y calzado, comida y bebida, casa y hogar, esposa e hijos, campos, ganados y todos mis bienes, que me provee diaria y abundantemente de todo lo necesario para el cuerpo y de este sustento, que me defiende de todo peligro y me guarda y preserva de todo mal. Y todo esto lo hace por pura bondad y misericordia paternal y divina, sin que yo lo merezca ni sea digno de ello. Por todo esto debo darle gracias, loarle, servirle y obedecerle. Esto es ciertamente verdad. Vemos aquí a uno de los padres de la Reforma, de los reformadores más importantes, confesando y reconociendo esta doctrina de la providencia de Dios. Dios nos ha creado, creó el universo y nos da todas las cosas. Todas las cosas. Y todo lo que sucede en nuestras vidas, Él lo hace por pura bondad y misericordia paternal y divina, sin que haya mérito alguno en nosotros. Por tal razón, Él es digno de que vivamos agradecidos y le obedezcamos. Ahora sí quiero entrar en materia en el párrafo número 3 del capítulo 5 de la Confesión de Fe de Londres.
Entonces vamos con el párrafo número 3. Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. Sin embargo, Él es libre de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Nuevamente, Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. Sin embargo, Él es libre de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Vamos a los textos, por favor. Vamos al libro de Hechos, capítulo 27, versículo 22, 31 y 44. Hechos 27. Versículo 22. Está la historia de cómo Pablo fue enviado a Roma en una embarcación, hubo una tempestad y la embarcación naufragó. Dice Pablo, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Por qué? Porque Dios le había revelado a Pablo a través de un ángel que nadie iba a morir en la barca por causa del naufragio. Era revelación divina. Y Pablo se lo dice a los tripulantes de la embarcación. Vamos al siguiente versículo, versículo 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Y dijo Pablo, ustedes tienen que permanecer en la nave. Deben los marineros permanecer en la nave, o si no, no habrá salvación para nadie. Versículo 44. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Dios salvó conforme a su voluntad, conforme lo había profetizado a través de Pablo, pero ¿qué hizo? Utilizó medios. Utilizó medios. Utilizó la profecía de Pablo para que estos hombres creyeran a la palabra de Dios. Utilizó a los marineros, utilizó las tablas, utilizó medios para que ellos preservaran sus vidas en su divina providencia. Isaías 55, 10 y 11. Isaías 55, siguiente texto, Isaías 55. Versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia, la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios sostiene su creación a través de medios. ¿Cuáles medios? La naturaleza, medios ordinarios. Medios ordinarios. ¿Como cuáles? La lluvia, la nieve, los procesos naturales de siembra, cosecha, la germinación de las plantas, cómo las semillas germinan y se convierten en una planta que da fruto. Dice la palabra de Dios que de allí proviene el pan para los seres humanos, el alimento para el ser humano. De la misma manera, su palabra también cumple el propósito para el cual Él la envió. Pero el punto aquí es cómo Dios hace uso de medios para sostener su creación, para cumplir sus propósitos. Medios que Él considera necesarios. Sin embargo, Él es libre de obrar sin ellos. Sin embargo, Él es libre de obrar sin ellos. Oseas 1:7.
Oseas 1:7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Que Dios es libre de no usar los medios ordinarios. ¿Cuáles son los medios ordinarios para que un ejército o un reino gane en batalla? Pues los soldados, las armas, la fuerza de los que pertenecen al ejército, de los militares, las habilidades que ellos puedan tener, la tecnología. Pero Dios decide no usarlo. Y Él dice, voy a salvarlos, pero no los voy a salvar a través de los medios ordinarios. Decide no usarlos. Así de sencillo porque Él es soberano. Lucas 1, 34 y 35. Lucas 1, 34 y 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cuál es el medio ordinario a través del cual una mujer puede concebir una vida en su vientre? A través de la fecundación, es decir, a través de un hombre que por medio de la unión sexual fecunde el huevo u óvulo que la mujer produce. Esa es la forma ordinaria, la forma natural. Ese es el medio. Pero Dios dijo, no, no voy a usar los medios ordinarios. No los voy a usar. Van a ser sin ese medio. Y efectivamente, nuestro Señor Jesucristo no nació por una fecundación ordinaria. Nació por la obra del Espíritu Santo. Continuemos. Él es libre de orar sin ellos, por encima de ellos, pues, y contra ellos, según le plazca. Vamos a ver por encima de ellos, Romanos 4, 19 al 21. Romanos 4. Romanos 4, 19 al 21. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué sucede acá? Pablo nos está hablando de Abraham y su fe, del padre de la fe, Abraham. Como Abraham, aun cuando ya estaba viejo, de casi 100 años, su esposa también era una mujer anciana, aparte de ello estéril, él no dudó, sino que se fortaleció en fe, dice, plenamente convencido de que Dios iba a cumplir su promesa. ¿Y qué sucedió? Dios decidió obrar por encima de los medios. ¿Por qué? Porque Abraham no podía traer descendencia al mundo, era un hombre ya viejito, anciano, ya no tenía la fortaleza física para engendrar un bebé, para producir espermatozoides, no lo podía hacer. Y Sara era estéril. Entonces, ¿qué ocurrió allí? Dios decidió pasar por encima de esos medios. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a ver los milagros. Dios pasando por encima de lo que es natural. Y también, ¿por qué no? Contra lo que es natural. Pasa por encima de ellos y contra ellos. Éxodo 3, versículos 2 y 3.
Éxodo 3, versículos 2 y 3. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y ver esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Entonces Dios se le aparece a Moisés a través de una zarza ardiente. Moisés estaba apacentando las ovejitas de su suegro y vio una zarza que estaba prendida en fuego, pero la zarza no se consumía, la zarza no se quemaba. Para que haya combustión tiene que haber un combustible, oxígeno y una llama o chispa. Estos son los tres elementos de una combustión. Una chispa que enciende el combustible, la mezcla de el combustible y el oxígeno produce la combustión. Y acá tenemos el panorama incompleto, porque no había chispa y no había combustible. No había combustible, era un fuego milagroso, no había combustible. ¿Por qué? Porque la zarza sería el combustible si la zarza se quemara, si se hubiera consumido. Pero la zarza no se consumía. Entonces, ¿qué sostenía el fuego? ¿Y de dónde apareció el fuego si no había chispa? ¿De dónde salió el fuego? ¿Quién encendió la zarza? Entonces allí Dios obró contra los medios. Es imposible que el fuego se encienda sin estos tres elementos. Y Dios dijo: no, yo lo enciendo. Fue contra lo natural, contra esos medios. ¿Sí? Lo normal es que la zarza se queme. Dios fue contra eso. La zarza no se quemó. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 6. Y aquí vemos cómo Eliseo hace flotar el hacha de un joven, hijo de los profetas, que por accidente pues se le cayó el hacha en el agua. Y el muchacho dijo, el versículo 5, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. ¿Cómo así? El hierro no flota. El hierro no puede flotar porque el peso del hierro hace que éste se hunda en el agua. El hierro no puede flotar. Sin embargo, lo natural que el hierro se hunda. Efectivamente él se hundió, pero Dios obró contra los medios e hizo un milagro. ¿Qué hizo? A través de un palo hizo flotar el hierro. ¿Quién lo hizo? Dios. Él es libre de hacerlo. Entonces tenemos aquí, en este párrafo 3, cómo Dios puede obrar saltándose las reglas. O sea, Él es libre de obrar a través de los medios. Providencia ordinaria, llamémoslo. Providencia ordinaria. Entonces Él usa el sol y la lluvia para darnos comida, como dice Mateo capítulo 5. Usa a los médicos y las medicinas, como le recomendó Pablo a Timoteo en el capítulo 5 de su carta. Y también usa la evangelización para que las almas vengan a Jesucristo y sean salvas, Romanos 10. Esos son los medios ordinarios. Pero Dios también puede saltarse las reglas, porque Él es el legislador universal, Él es su propia ley. Y a eso le llamamos providencia extraordinaria. Dios es libre de saltarse las reglas, y a eso le llamamos providencia extraordinaria, o coloquialmente milagros. Jesús caminando sobre el agua, Jesús resucitando muertos, Jesús sanando enfermos.
¿Cuál es el medio para que un enfermo se sane? La medicina. Pero Jesús hizo milagros, multiplicando el pan y los peces. Él es libre de saltarse sus reglas. Y la explicación de la imagen que les presento aquí en las diapositivas de una joven en una cama y el médico allí atendiéndola, nos habla de efectivamente esta situación. Por ejemplo, Dios puede usar lo ordinario para sanar a una persona. ¿Qué es lo ordinario? Bueno, la persona va al médico, toma la medicina o se somete a una cirugía y Dios a través de la ciencia, ¿sí?, a través del conocimiento médico y de la química de los fármacos, pues hace que el enfermo se sane. Esos son los medios, lo ordinario. Pero Dios también puede actuar sin medios. Resulta que el enfermo no tiene dinero o resulta que vive en un lugar muy lejano y este enfermo lo que hace es orar a Dios y Dios lo sana de manera instantánea y espontánea. Dios lo sana de una enfermedad X o de un tumor que desaparece sin que el hombre intervenga. Obró sin medios. A eso le llamamos también un milagro. Pero Dios también puede actuar por encima de los medios. Resulta que a la muchacha enferma le extirpan un tumor y los doctores le dicen que ese tumor ha dejado secuelas, que la recuperación va a ser larga y dolorosa, que tiene que someterse a rehabilitación, ¿sí? Si es un tumor cancerígeno tiene que hacerse una quimioterapia o si es una cirugía de algún miembro del cuerpo, alguna fractura, tiene que hacer rehabilitación. Pero resulta que Dios obra por encima de esa situación y la persona se recupera milagrosamente en cuestión de semanas o días, sin rehabilitación, sin fármacos, después de la cirugía. El diagnóstico médico se va a demorar, la recuperación va a ser dolorosa, es más, no sabemos si se recupere, pero Dios decide obrar, desafía los tiempos, desafía el dictamen médico. Dios actúa por encima de los medios. Pero Dios también puede actuar contra los medios. Puede actuar contra los medios. Resulta que la muchacha accidentalmente se tomó un veneno. Y lo natural es que el veneno destruya sus órganos en minutos. Que muera. Eso es lo normal. Lo natural. Pero, al igual como sucedió en Hechos 28 con el apóstol Pablo, cuando la víbora lo muerde, la serpiente lo mordió. Oído, no era la suegra. No era la suegra de Pablo, era una serpiente normal. A Pablo no le ocurrió nada. No murió. Los que estaban allí, testigos que vieron esto, estaban esperando en qué momento Pablo caía muerto. Y no le ocurrió nada. Entonces la muchacha ingiere el veneno y lo normal es que se muera y corren, va, allá habla al médico. Y resulta que la examinan, no tiene nada. No le pasó nada. Absolutamente nada. Dios obró contra los medios. Debía morir y no murió. Tenemos otros casos en la escritura. Sadrach, Mesach, Abednego en el horno de fuego. Daniel en el foso de los leones. Daniel capítulo 1 decidieron no comer los alimentos del rey. Lo normal era que ellos se enfermaran porque no tenían una dieta balanceada. Pero resulta que sus rostros estaban más rozagantes, más lozanos, más nutridos que los de los demás jóvenes que sí habían sido expuestos a la comida balanceada del rey. Dios actúa también contra los medios, mis hermanos. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, esto nos sirve para que entendamos que la providencia de Dios no anula nuestra responsabilidad. Dios ha determinado usar medios y tal vez tú y yo somos medios de Dios para Él cumplir sus propósitos en la tierra. O tal vez tenemos esos medios. Entonces no debemos ser negligentes.
pero tampoco tenemos que idolatrar esos medios. Tenemos que confiar es en Dios. Y también nos enseña que un medio que Dios estableció para lograr sus fines es la oración. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas, hermanos. Hay que tener fe en Dios. Amén, mis hermanos. Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima oportunidad para ver el párrafo número 4. Bendiciones.